Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más. Así es, nos encontramos actualmente en la bonita ciudad de Quimistán, una de las ciudades del departamento de Santa Bárbara, acá en Honduras. Y la verdad que ahorita estamos en el centro de la ciudad, en un lugar conocido como la Plaza Central San José Guevara. Aquí la verdad que he estado recorriendo este sitio. Es muy bonita la estructura que aquí se encuentra en este lugar. He estado haciendo unas tomas de cómo se ve y es un lugar imponente, les tengo que decir. Les tengo que ser sincero, acá de esta ciudad casi no he hallado información y lo poco que sé es de lo que yo mismo he visto, de lo que yo he preguntado, que es una ciudad con al menos unos 29,000 habitantes, pero de ahí no hay mucha información acerca de esta ciudad. Es una ciudad que desde hace tiempo he querido visitar porque cerca de aquí se encuentra otro lugar muy bonito que pertenece a este sitio, es una comunidad conocida como Pinalejo, aunque sinceramente casi no he encontrado información de esta ciudad. Observen cómo se ve la plaza central de aquí. Es que es imponente. Me encanta cómo se ve la bandera ahí en la cima de lo que es esta plaza. Quimistán es el municipio más grande de todo el departamento de Santa Bárbara y se encuentra a aproximadamente 1 hora de la ciudad de San Pedro Sula. Para acceder a esta ciudad hay medios de transporte. Uno puede venir en carro propio o puede venir en autobús que se toma desde la terminal de San Pedro Sula. He estado preguntando a la gente dónde queda la municipalidad y me han estado diciendo que la municipalidad queda exactamente enfrente de donde está la plaza central, que la plaza central viene a ser el equivalente de lo que es el parque. Pero yo siento que la municipalidad no le hace justicia a lo que es el parque. El parque es una tremenda estructura, mientras que la municipalidad es un edificio muy pequeño que la verdad ni se nota. Es algo que me parece muy extraño porque usualmente las municipalidades de acá de Honduras son lugares muy notorios, o sea que uno de buenas a primeras nota que es la municipalidad. Pero bueno, quiero mostrarles esta municipalidad porque algo que sí tengo que reconocer es que está muy decorada. Entonces vamos a verla. Aquí hay unos murales fenomenales, eso sí. La gente viene acá a tomarse fotografías en los murales que están en la municipalidad de Quimistán. Quimistán realmente no es una ciudad, sino que se considera municipio, ya que no tiene tanto desarrollo como para considerarse una ciudad como tal. Fue fundado en 1791 y en 1825 perteneció a la ciudad de San Pedro Sula, ciudad de la cual ya hice un video y aquí les voy a dejar una tarjetita para que ustedes lo pasen a ver. Esta pintura sería como que lo que representa el deporte acá en la ciudad. Y acá hay un bonito mural que me ha gustado, que es acerca del maltrato a los animales. Sinceramente está muy bonito, buen mensaje. No hay que maltratar a los animales. Y este es un mural de la iglesia, que por cierto no se encuentra aquí cerca del parque, se encuentra como a 10 cuadras, básicamente como a 1 kilómetro del parque central, lo cual me parece muy extraño, ya que en las ciudades de acá de Honduras usualmente es parque, vamos a ver, usualmente es parque, municipalidad e iglesia, pero en este caso no están los tres en el mismo sitio. Acá hay bastantes medios de transporte por si ustedes desean venir a este lugar. Entonces saben de que acá hay medio para poder venir a este sitio. Bueno, como les mencioné, acá no hay mucha información que haya buscado acerca de este sitio. La verdad que es una ciudad un poco con turismo un poco bajo, una ciudad que recomiendo venir, pero no es como que hay una gran diversidad turística, aunque sí es muy bonita. Me encantan los murales, me encanta la estructura del parque central, como les he estado comentando. Algo que sí tengo que decirles es acerca del calor. Como siempre, las ciudades de acá de Honduras son en su mayoría muy calurosas y acá está haciendo un calor exagerado. Ahorita nos vamos a dirigir hacia lo que es la iglesia de acá de la ciudad, que como les dije está a 1 kilómetro, así que vamos a entrar ahorita a lo que es la iglesia. El portón aquí está abierto.
Este es un buen detalle que les quiero mencionar. Enfrente de la iglesia se encuentra esta cruz. Por cierto, esta es una iglesia católica. Aparentemente es de estilo colonial, o sea que no es una iglesia muy reciente. Vamos a entrar. Le preguntaba a la persona que está encargada actualmente acá de la iglesia cómo se llama la iglesia. Se llama Iglesia Católica San Juan Bautista. Uno pensaría que se llamaría la iglesia de Quimistán porque está en Quimistán, pero ya ven que no necesariamente, ¿verdad? Espero que se pueda apreciar todo lo bonito que está este lugar. A mí me gusta bastante cómo se ve esta iglesia. Es que fíjense que las iglesias de acá de Honduras siempre están como que bien decoradas, están muy cuidadas. Eso es algo que yo tengo que reconocerlo, que muchísimos de los templos acá son templos a los que se les da mucho cuidado, se les dedica mucho tiempo. Ahorita estoy recorriendo lo que es la iglesia y quería entrar para ver cómo está acá. Y acá en este otro lado se puede ver bastante naturaleza, hay como una especie de parque. Aquí en este lado hay clase dominical, que son como clases de la Biblia para los niños. Aquí hay personas descansando, recreándose. Un lugar muy bonito esta iglesia. Se me había olvidado contarles algo. A nosotros nos habían comentado que esta iglesia se encontraba como a 1 kilómetro del parque, pero no, estaba atrás de la municipalidad. Básicamente estaba atrás de la municipalidad. Creo que como a unas 2-3 cuadras por mucho, o sea, casi nada, una distancia bien corta. Y sinceramente pensamos que estaba lejísimo, o sea, 1 kilómetro es buena distancia. Entonces, me ha gustado bastante la iglesia, me ha gustado bastante el lugar. Ahora vamos a ir a otra parte de esta bonita ciudad del occidente. Nos vamos a ir hacia la parte de Pinalejo, mis amigos. Por cierto, esta iglesia es muy antigua. Esta iglesia no crean que es reciente. Es una iglesia hecha por los españoles en el año como de 1857 aproximadamente. Y es una iglesia que aún conserva, internamente se ve que todavía la estructura es una estructura muy antigua, que le hacen falta ciertos retoques, pero la verdad que vale la pena visitar este tipo de sitios, conocer más lo propio del país, conocer los lugares de acá. Ya hemos llegado acá a lo que es Pinalejo, que es una comunidad de Quimistán. O sea, seguimos dentro de la ciudad de Quimistán, y actualmente me encuentro acá en el rótulo de Pinalejo que dice cuna de presidentes. Esta comunidad le ha dado al país 3 presidentes: Luis Bográn, Francisco Bográn y el doctor Miguel Paz Barahona. Me parece increíble que de aquí hayan salido tales personajes, que han sido personajes muy representativos y que han hecho muchísimas obras en el país. Como les he dicho, el calor aquí es muy abrumador, pero otros datos que les tengo que dar acerca de este lugar es, por ejemplo, cómo se le conoce a esta gente. A la gente de acá de Pinalejo, yo he escuchado que se les dice pajizos. Sinceramente no sé por qué, pero así me han dicho que les dicen. Y a la gente de Quimistán les dicen quimistecos. Así que si ustedes vienen acá, ya saben, la gente de Quimistán es quimisteca, y la gente que es de esta comunidad de Pinalejo, pues pajizos les dicen. Acá en las letras hay dibujos representativos de la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos a los 3 presidentes que han salido de aquí, de esta comunidad de Pinalejo. Acá tenemos lo que sería referente al cacao, porque aquí se produce cacao. Acá una taza de café, porque Santa Bárbara y muchísimos municipios de acá producen café. Acá tenemos fútbol, porque aquí salen equipos. Acá se les conoce, acá hay un equipo que se llama el Patepluma también. Vacas, porque acá hay ganadería. La iglesia, el trabajo de ganadero y las casas antiguas. Aquí en Pinalejo se encuentra una poza muy importante conocida como la poza de los 3 presidentes. Esta poza se llama de esa manera porque se cree que aquí nadaron en su infancia los 3 expresidentes hondureños. A este sitio vienen muchísimas personas de la ciudad y de alrededores.
Bueno, mis amigos, y como todo lo bueno tiene un final, así es, ya hemos llegado al final de este video. Si ustedes desean apoyarme económicamente, pueden hacerlo a través de mi PayPal, que va a quedar el link en la descripción. Y si no, ustedes me pueden apoyar simplemente dándole like a este video, compartiéndolo con otras personas y dejándome un comentario ahí en la parte de los comentarios. Bueno, mis amigos, nos vemos en un siguiente video.